Queridos, saludos para todos. Qué bueno que estamos de nueva cuenta reunidos para estudiar la escritura y que estamos además dándole uso a este manual que se llama El Discipulado Eficaz. Eh, Como les dije la semana pasada, estamos estudiando la segunda de las identidades que todo cristiano debe tener. Dijimos que la primera tiene que ver con ser hijos, sabernos hijos de Dios. Y lo segundo es sabernos discípulos del Señor Jesucristo. Muy importante, ¿verdad? Y en eso estamos, trabajando en el proceso de consolidar esa segunda identidad de discípulos. Y entonces hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, que es el asunto de la sumisión. Y vamos a marcar la diferencia entre obedecer y vivir de manera sumisa. Son dos cosas diferentes y vamos a explicar dónde está la diferencia. Pero bueno, antes les invito a que me acompañen en oración. También les quiero pedir que si estos estudios están siendo de bendición para la vida de ustedes, les están aportando algo, los están ayudando, les están desafiando, yo les pido por favor que lo compartan con muchas más personas, de tal manera que más gente llegue a beneficiarse de este estudio. Es un asunto de tratar de, digamos, de expandir ese esfuerzo, porque esto conlleva un esfuerzo y queremos que más personas, ¿verdad?, logren también beneficiarse. Bueno, oramos y echamos a andar el estudio de hoy. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos el acompañamiento tuyo, pedimos la asistencia que tú siempre nos das por medio de tu espíritu y te pido, papá, que esto sea un tiempo en el que podamos crecer y podamos ser edificados por medio de tu palabra. Gracias, papá. Gracias porque tú quieres reforzar en nosotros esa identidad que tu espíritu forma, que tu espíritu de alguna manera nos da testimonio de lo que somos para ti. Y por eso en el nombre de Jesús pedimos que ese proceso continúe y que estas clases eh, sirvan para, para ese fin mismo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Bueno, el tema de hoy, como les dije, tiene que ver con la sumisión. Y esa palabra es una palabra que no es una palabra, digamos, bien entendida y usualmente se le da un poquito se trata con resquemor y se trata con un poquito, de una manera peyorativa, digamos. ¿Por qué? Porque pareciera que la sumisión es algo bajo, es algo débil, es decir, implica un estado de debilidad, eh, implica, ¿verdad? ¿Verdad? Que una persona acepta pasivamente una autoridad por encima y tiene que ver con eso, siempre se presenta como un asunto un poco así como deformado, pero realmente no es así. No es así si nosotros estamos viviendo bajo la autoridad correcta. Es un problema si estamos viviendo bajo la autoridad incorrecta, bajo el usurpador, bajo la causa equivocada o el ideal equivocado. Pero si estamos viviendo en relación con el Señor Jesucristo, quien es la verdad absoluta, quien es el Señor de la historia humana y que es probadamente la autoridad, la única autoridad que hay. Entonces, la sumisión es una palabra que consigue, ¿verdad? Tener sentido. Tiene caso hablar de eso. Es lo que estoy tratando de decir. Bueno, nosotros estudiamos la semana pasada que el discipulado trae una exigencia, porque el discipulado comienza bajo la premisa de que hay una autoridad a la cual hay que respetar. Eh, ¿Verdad? El discípulo no organiza su vida como le parece. El discípulo no está tomando las iniciativas. El, 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 el,
el discípulo entiende que hay una autoridad y que esa autoridad es la que está encargada de determinar dónde, cómo, cuándo, ¿verdad? El problema es que cuando los cristianos echan a andar su vida espiritual, de alguna manera caen en el error de pensar de que, bueno, ahora ser cristiano es cumplir con estas expectativas de vida. Entonces, hay una especie de prontuario, ¿verdad? Una especie de exigencias o reglas, eh, algo así como unas cláusulas estoy comprometido a obedecer. Y entonces la vida cristiana termina en algo así como, ¿verdad? Como una especie de sujeción a un código establecido de normas, de procedimientos, de prácticas. Y entonces eso obviamente va a terminar por ser aburridor, tedioso y además equivocado, porque en definitiva la vida de fe no está planteada de esa manera. Nosotros no obedecemos nada porque estamos obligados a obedecerla o porque tenemos miedo de obedecerla. Nosotros no funcionamos de esa manera. La manera como nosotros funcionamos, los cristianos, es que nosotros sabemos quién es la autoridad. Y entonces nosotros subordinamos nuestra voluntad, decidimos hacerlo. Lo hacemos por voluntad propia, porque estamos convencidos de que es la verdad. De nuevo, le dije que usted no puede separar la verdad de la autoridad. La verdad siempre va a gobernar porque la verdad termina por convertirse en la autoridad. Entonces, por eso usted primero tiene que estar convencido de que esa es la verdad. Usted tiene que tener es mucho más que asentir, es un nivel de férreo convencimiento. Y cuando tú sabes que algo es la verdad, tienes que suscribirte, tienes que someterte, tienes que asumirlo, tienes que replantearlo todo en función de eso que es la verdad. Porque si no te lo replantea, si no procedes, ¿verdad? Consistentemente con esa verdad, entonces no te la estás tomando en serio. Y por último, es un saludo a la bandera y lo que trato de decir es que eso es solamente un teatro religioso. Es algo así como, ¿verdad? Un paripé, un aguaje, una cosa ahí ¿verdad? Algo puramente ritual, ceremonial, algo que no trasciende a la cotidianidad, a la vida real. Es un asunto suspendido en lo religioso. No se trata de eso. La vida cristiana no tiene nada que ver con eso. La vida cristiana tiene que ver con identidad. Por eso lo que estamos enfatizando en este manual son tres identidades: la de hijo, la de discípulo, la de siervo. Como discípulo, asumir la identidad de discípulo es saber que tenemos alguien que es nuestra autoridad. O sea, esa identidad no se forma a no ser si yo primero reconozco quién es mi autoridad. Y para poder reconocer quién es mi autoridad, tengo que saber quién es la verdad. Porque mi autoridad está determinada en línea directa con la verdad. Quién es la verdad es a su vez la autoridad, porque la verdad es la que manda, la verdad es la que gobierna. Nosotros no estamos dispuestos a dejarnos gobernar por algo que sea mentira, por algo que sea fraudulento, por algo que sea, ¿verdad? Una especie eh, de fachada que encubre algo que no es real, que no es verdadero. Por lo tanto, eso es lo primero. Nosotros, el discipulado funciona, actúa bajo la premisa de que tenemos que reorganizarnos. Y eso lo decimos, lo incluimos en una palabra que es la palabra obedecer. Obedecer, ¿verdad? Pero esa obediencia, ojo, está fundada sobre el amor, no es obedecer a lo militar. Es decir, no es obedecer con, digamos, con rabia, con enojo, con desapego, no. Jesús dice en Juan capítulo 14, si ustedes me aman,
guarden mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que la obediencia es una respuesta al amor de Dios. Si ustedes me aman, o sea, obedézcanme. Mira, el respeto a la autoridad está fundado sobre el hecho de que nosotros hemos recibido de Él el amor, de que nosotros lo hemos conocido como verdad, como la verdad absoluta. Es decir, nadie puede obedecer a Jesús si primero no sabe por qué lo está obedeciendo. ¿Quién es Él? Entonces, está basado en un asunto que tiene que ver con identidad. Saber quién es Él establece quién soy yo. Y quién soy yo para Él, quién es Él para mí. Entonces, es un asunto dinámico, es un asunto, pero tiene que ver con eso. Entonces, cuando yo establezco que yo quiero obedecer a Jesús, porque es la forma como yo respondo ante su amor, es la manera como yo he determinado honrarlo y es la manera como yo estoy dispuesto a adorarlo con actos concretos de obediencia. Entonces, tengo que asumir todas las implicaciones de eso, porque obedecer no siempre va a ser fácil. Y aquí viene el primer gran problema. El primer gran problema en la vida de los creyentes, en el mundo occidental, de nuevo, son patologías occidentales, es que en el mundo occidental los creyentes obedecen a Dios selectivamente. ¿Verdad? Todas aquellas cosas que les resultan un poquito embarazosas, engorrosas, difíciles, mucha gente, bueno, se hace la vista gorda o dice por ahí, no, es que eso tiene una interpretación que no es exactamente esa, entonces lo justifica, ¿ah? Justifica de alguna manera el no tener que sujetarse, obedecer o deshacer lo que... ¿Por qué? Porque la gente no quiere nada que le malogre la vida, nada que le exija un poquito más de lo que está acostumbrado. La gente, ¿verdad? Lo que quiere es eh, no interrumpir todo aquello que le resulta conocido y que de alguna manera no va a implicar ningún cambio drástico. Entonces, por eso la gente va acomodando los aspectos de la fe cristiana a eso, ¿no? A esa conveniencia. La otra posibilidad es que la gente ha asumido de plano que el cristianismo es una religión y como tiene el chip de la otra, de donde venía, entonces lo que hace es cambiar, ¿verdad? Algunas cosas de contenido, pero en las formas y ¿verdad? Sigue siendo básicamente lo mismo, pero con otra Biblia o con otra jerga o con otro círculo de amigos, pero básicamente se está reproduciendo la misma idea errada que arrastra de su previa asociación religiosa o entendimiento o sistema religioso, como le quiera llamar. Pero ya le dije, el cristianismo no es así. El cristianismo es un gobierno. Y por lo tanto, no puede haber gobierno sin un orden. Y para que ese orden funcione y sea un orden, tiene que haber alguien que lo ordena. Y ese que ordena, para que pueda haber orden, ese es Jesús de Nazaret. Él es el Señor, Él es el que da las órdenes. Él es el dueño absoluto de la historia humana. Y por lo tanto, no está negociando con nosotros, no está regateando con nosotros, no está tratando de transar, no está tratando de cerrar un trato conveniente. No, no, Él es la autoridad. Imagínense por un momento que Moisés va a recibir las tablas de la ley y Dios le dice, Moisés, mira, aquí están los 10 mandamientos, pero te sugiero, Moisés, que vayas, hables con el pueblo, le plantees esos 10 mandamientos, tomes consenso y según lo que la gente te diga, déjaselo en 8, déjaselo en 7, tú decides lo que te parece mejor. ¿Usted cree que esa conversación pudo haber existido? De ninguna manera. Dios dice, son 10, ¿te gustan, no te gustan? Si te pica, rasca, pero son 10. Dios no va a negociar los 10 mandamientos. Es decir,
en el gobierno de Dios, ¿verdad? El consenso no es lo que determina. La mitad más uno puede estar equivocado. Es decir, la mitad más uno no garantiza que se está tomando la decisión correcta. Por eso en el gobierno de Dios no hay la posibilidad de equivocarnos, porque nosotros no somos los que decidimos. Hay uno que da la orden, hay uno que no se equivoca, hay uno que es perfecto y es el que establece lo que se tiene que hacer. ¿Dónde está el problema del cristiano? Es que nosotros queremos obedecer selectivamente. Queremos obedecer lo que nos conviene. Queremos obedecer solamente a aquellos que nos parece que sí. Sí, queremos dar nuestra opinión. Sí, estamos acostumbrados a eso. En el mundo en que nos creamos, es parte de nuestra, de lo que se nos exige continuamente y siempre queremos hacer las cosas a nuestra propia manera, hacer las cosas como nos resultan, ¿verdad? Según nuestros esquemas. Y por supuesto, la fe cristiana no va a funcionar, no va a dar ningún resultado si usted la maneja de esa manera. ¿Por qué? Porque no es una religión, es un gobierno. ¿Lo obedeciste o no lo obedeciste? Pero no hay la posibilidad de tener una tercera opción, una vía alterna. No existe esa posibilidad. Hay un Dios que es el Señor de la historia humana y Él gobierna sobre su iglesia. Y si nosotros no podemos sujetarnos a eso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre una persona que obedece selectivamente y uno que es sumiso a la autoridad? Le voy a dar un ejemplo bíblico. Está ahí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Samuel, después de ganar una batalla, la cual Dios, por cierto, le había dicho: después que ustedes destruyen al enemigo, no se queden con nada. Quémenlo todo, destruyanlo todo. En otras palabras, en esa batalla no había la posibilidad de tomar un botín de guerra. Botín de guerra son, ¿verdad? Esos tesoros que ahora vienen a ser posesión del ejército que ganó la batalla, ¿verdad? Y entonces la gente iba a la guerra porque eso les compensaba económicamente muy bien. Pero Dios dijo, en esta ocasión no toquen nada, lo queman. Y entonces, ¿qué pasó con Saúl? Saúl. Saúl hizo lo que Dios, no, lo que Dios ya categóricamente le dijo que no hiciera. Sin embargo, él decía, no, pero yo sí obedecí a Dios. Cuando Samuel lo interpela, lo confronta, le dice, oye, tú has desobedecido. Dice, no, yo obedecí todas estas cosas este ganado que yo traje para ofrecérselo a Dios. Pero usted sabe que cuando a Dios se le ofrecía esos bueyes, terneros, eh, ya sea ovejas o lo que fuera, una vez que la grasa se quemaba, lo otro se lo podía comer la gente. Y realmente la ofrenda que él estaba planeando darle a Dios no era otra cosa sino un acto de celebración con su cúpula militar, con los que habían peleado la batalla y la habían ganado. Entonces, y además, Saúl se atribuye cuando ve que Samuel no llega y él mismo hace el acto de ofrenda. Dios le dijo, dile a Saúl que hoy mismo ha perdido el reino. Ya me cansé de él, no. Y una cosa muy interesante es que dice que la obediencia es como la idolatría, es como la hechicería, ¿verdad? Es decir, es un acto de absoluta rebelión. ¿Por qué? Porque Samuel había obedecido todos menos eso. Pero para Dios, todo, es decir, 99% no es suficiente. 99% no es suficiente. Y eso es lo que sale a la luz en este caso. Y por eso Dios se enfada con él. Porque cuando tú te quedas con el 1%, todo lo otro 99% lo malograste. Porque la obediencia a la que Dios quiere es la obediencia resuelta. ¿Dónde estaba el problema de Saúl?
Saúl le tenía más, es decir, quería quedar bien, era con su gente y no quedar bien con Dios. Quería quedar bien con los que le colaboraban, quería quedar bien con esos que lo apoyaban y para eso tuvo que sacrificar quedar bien con Dios. ¿Verdad? Entonces, el que obedece selectivamente va a quedar bien con alguien, pero no siempre va a quedar bien con Dios. Ahí es donde está el asunto. Porque si esa persona obedece selectivamente, ¿qué va a pasar cuando nadie lo esté viendo, por ejemplo? A puerta cerrada, o en circunstancias donde está, ¿verdad? En un lugar desconocido, donde la persona es un desconocido. ¿Qué va a ser? Es decir, el carácter de una persona se va a mostrar, se va a manifestar cuando las circunstancias en su entorno cambian. Pero cuando una persona es una persona sumisa, eso no es un problema. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el que obedece selectivamente y el que está completamente sumiso es la siguiente. El que obedece selectivamente hace algo por Dios, ¿verdad? El que está sumiso es alguien para Dios. ¿Ve la diferencia entre hacer, que es algo que usted puede decidir hacerlo o no hacerlo, pero ser, eso tiene que ver con algo intrínseco, eso tiene que ver con algo que forma parte de nosotros como persona. Eso es algo que es nuestra identidad. Por eso es diferente, ¿verdad? La obediencia es un acto, pero la sumisión es una identidad. El sumiso es la persona que ha entendido que la autoridad es una y que no se cuestiona, no se opina y no se altera lo que ha sido ordenado. El sumiso sabe por identidad, asume que, ¿verdad? Es decir, porque la persona que está sumisa tiene una relación con ese quien es la autoridad. El obediente, el obediente no tiene ese nivel de relación con la autoridad. Por lo tanto, puede ser, según la circunstancia, según cómo amanezca el día, según cómo se planteen las cosas, esa persona podrá o no podrá obedecer. Se verá, o sea, no se va a saber hasta el último momento. En el caso de, del sumiso es diferente. Y el mejor ejemplo de esto es la contraparte de Saúl. ¿Quién era la contraparte de Saúl? David. David fue el que fue ungido por Saúl. Porque a diferencia de Saúl, David hacía las cosas conforme al corazón de Dios. Tenía una relación con Dios. David era el salmista que, ¿verdad? Le escribía a Dios, le abría su corazón a Dios, tenía una relación íntima con Dios. Saúl no conocía a Dios. Saúl hablaba con Samuel y le decía, dile a tu Dios tal cosa. O sea, él no tenía una relación, él tenía un intermediario que se comunicaba con Dios, que mandaba mensajes por medio de Samuel. Era un desastre. David tenía una relación íntima, profunda con Dios, sabía quién era la autoridad, sabía quién era el que daba las órdenes, lo conocía de primera mano. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasó? David temía tanto a Dios, lo conocía tanto, lo respetaba tanto, estaba tan sumiso al deseo de Dios, que aun cuando él ya había sido ungido para ser el rey, el reemplazante, el rey sustituto de Saúl, y a pesar de que tuvo por lo menos dos ocasiones en que lo pudo matar sin ningún tipo de complicación, David se refrenó de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre sumiso, sumiso al corazón de Dios, sumiso absolutamente a la voluntad de Dios. No obedecía selectivamente. Pudo haber justificado asesinar a Saúl, lo pudo haber justificado abiertamente, porque ya había sido ungido, porque la gente lo apreciaba a él más que a Saúl, porque Saúl era un tipo loco, un desquiciado, un lunático, un endemoniado. O sea, David pudo haber justificado la muerte de Saúl de muchas formas diferentes, pero no lo hizo. No lo hizo de nuevo, porque
David no obedecía cuando le convenía obedecer. David obedecía por sumisión. Él, con la única persona que quería quedar bien era con Dios, ¿verdad? Y entonces ahí está la gran diferencia. David no obedecía por circunstancias. Ahí está la gran diferencia. Si la cosa le convenía o no le convenía, o cómo se manejaban los asuntos. Es decir, David es decir, no habían esas variantes, no influían en la decisión de David. La decisión de David estaba tomada. Él iba solamente a hacer lo que Dios había establecido como voluntad. Punto. Y eso es importante entenderlo, porque la vida del cristiano puede ser una vida muy desastrosa. Sí, asiduo a la iglesia, sí, ¿verdad? A lo mejor participa activamente en la vida de la iglesia, sí, diezma, sí, todas esas cosas. Pero cuando usted comienza a ver cuáles son las motivaciones ulteriores que están detrás, cuando usted comienza a rasguñar un poquito y a ver qué es lo que hay detrás, se da cuenta que esa persona no está disfrutando lo que hace, lo está haciendo a regañadientes, no obedece de forma constante y resuelta, sino que tiene que ver con... Y entonces, todo eso, todo eso, ¿verdad? Cuando usted lo descubre, bien le ayuda a explicar por qué la persona vive en una ruina, por qué la persona vive incómodo, por qué la persona vive desastroso, por qué hay un caos permanente alrededor de esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona es un obediente selectivo, no es una persona sumisa. La persona sumisa vive de otra forma. Mire lo que dice la palabra: sujetaos los unos a los otros por amor. Y entonces comienza a hablar de las mujeres y de los esposos, del rol de la mujer y del rol del esposo, ¿verdad? Pero hay una mutua sujeción, una mutua sumisión, porque la premisa para que pueda haber lo otro, para que pueda existir lo otro, es que tiene que construirse sobre esa base. No es, no es algo condicionado a circunstancias, no es algo determinado por variantes, no es algo que está fundado sobre mi propia opinión de los eventos. No, esto está fundado sobre una sola cosa: saber quién es la autoridad y estar decidido incondicionalmente a hacer la voluntad de ese que es la autoridad. Sin tener autoridad en nuestra vida, todo lo que nosotros tenemos es una anarquía, ¿verdad? La anarquía de nuestras opiniones, la anarquía, ¿verdad?, de nuestros pálpitos, corazonadas, intuiciones, la anarquía de nuestra propia voluntad, la anarquía de nuestro ego. Esa es la anarquía. Y la anarquía lo único que va a traer es caos, es caótica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos necesitamos vivir en función de algo superior a nosotros mismos. Porque nosotros mismos no tenemos el criterio suficiente para determinar lo que realmente es importante. Y por eso nosotros tenemos que depender de algo superior. Pero si vamos a depender de algo superior, vamos a depender de ese que es perfecto. De que ¿sabe por qué es importante? Porque cuando tú entiendes que Dios es perfecto y que en Dios no existe el mal, entonces todo lo que Dios ordena, por lo tanto, es para mi beneficio. Porque si Él es perfecto y de Él no puede salir nada malo, entonces su voluntad me conviene. Por eso la Escritura dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué cosa conoce usted que sea bueno, agradable y perfecto? No existe. Lo único que encaja con eso es la voluntad de Dios. Siempre que tú suscribes tu vida a la voluntad de Dios, vas a ver esas tres cosas operar. Porque todo lo que Dios quiere para nosotros es lo que más nos conviene. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos gente terca, contumaz, somos gente que se nos nubla la mente, que tenemos esos episodios de, ¿verdad?
en los cuales nosotros nos llenamos de autosuficiencia, queremos hacer las cosas a nuestra manera y, bueno, dejamos de mirar, de buscar la voluntad de Dios. Mire, el sumiso tiene una característica. El sumiso siempre va a buscar la voluntad de Dios. No se va a alinear por la bendición, se va a alinear por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el que obedece selectivamente se va a alinear por dónde está la bendición de Dios. Y va a buscar la bendición de Dios. Pero el sumiso no va a buscar la bendición de Dios, va a buscar la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios la que trae con ella la bendición. Si yo quiero la bendición sin la voluntad, todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a hacer es buscarme a mí mismo, buscar mi autosatisfacción, y eso no va a traer otra cosa que caos. Caos. ¿Verdad? La historia humana ha probado eso. La libertad no existe sin autoridad, porque si la libertad existiera sin autoridad, entonces, por último, es anarquía. Es anarquía porque yo establezco la manera como voy a usar mi libertad. Yo mismo la voy a establecer. Y yo no puedo ser juez de mis propios actos. ¿Ve? Entonces, si no hay autoridad, tampoco va a haber libertad. La única manera de ser consistentes con la libertad es si nosotros aprendemos a sujetarnos a ella. ¿Por qué? Porque el primer acto de libertad que yo tengo que hacer, si soy sumiso, es decidir libremente, ¿verdad? Decidir libremente, sin que nadie doble mi voluntad, decidir libremente que quiero vivir bajo la autoridad. Y cuando yo determino que quiero vivir bajo la libertad, he hecho un acto libre, pero he hecho un acto libre no de vivir como me da la gana, según mi opinión, mis criterios, mis cálculos, no, sino he decidido, he hecho un acto libre que me hace una persona libre porque he decidido libremente sujetarme a la voluntad de Dios. Y no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso, porque solamente cuando yo hago acto de mi libertad y asumo vivir bajo la autoridad de Él, y por lo tanto eso concretamente significa hacer su voluntad, entonces me estoy asegurando con cada acto, con cada acto afirmo mi libertad, ¿verdad? Lo contrario es igualmente cierto. Es decir, si una persona decide afirmar su libertad con sus actos, pero sin vivir bajo una autoridad superior a ella, que es la autoridad divina, entonces lo que está haciendo es afirmar en cada acto su propia egolatría, su propio egoísmo, su propia persona, pero en desconexión absoluta del deseo divino. ¿Y qué nos ha dicho la historia humana? Cuando nosotros comenzamos a vivir en función de nuestros propios criterios, basados en nuestras propias opiniones, cuando queremos, ¿verdad?, hacernos sabios en lo que nosotros creemos, vamos cometiendo errores a diestra y a siniestra. Vamos pasando por encima de otras personas. Vamos violentando a otros. Vamos, ¿verdad?, dañándole la vida a otras personas. Porque todo el instinto humano es un instinto egolátrico, es egoísta, es mezquino. Y los resultados de eso siempre van a ser destructivos, caóticos. Nosotros fuimos creados para vivir bajo la autoridad de Dios. Por lo tanto, yo te sugiero que ya no sigas viviendo en esa obediencia selectiva en la que te has acostumbrado a vivir hasta el día de hoy, sino que saltes, hagas una transición hacia la sumisión. El sumiso ya no anda en ese, digamos, ese ejercicio que casi es un gimnasia mental cada vez que tiene que preguntarse qué hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú caes en ese ejercicio, realmente
lo que estás viviendo es una vida en la moralidad. La moralidad es diferente a la ética. Lo moral y lo ético no es lo mismo, porque la moralidad es lo que la gente asume como bueno basado en las costumbres de un pueblo, de una cultura, de una etnia, de una civilización, y lo que la gente establece como bueno, como malo, no siempre es lo que Dios establece como bueno. Entonces, mucha gente vive la vida cristiana enmarcada en un dilema ético, perdón, en un dilema moral, donde tiene que decidir entre el bien y el mal. Y aquí no se trata de decidir entre el bien y el mal. Cuando tú solamente vives en función de lo que Él dice, ya no tienes un problema moral, solamente tienes una decisión ética que hacer. Y la decisión ética se hace antes de que el de las órdenes, no después. La decisión ética la puedes tomar antes. La decisión moral tienes que esperar enfrentarte a las circunstancias para ver qué decides hacer. Pero la ética no, porque la ética es trascendente, no tiene que ver con mis circunstancias, no tiene que ver con lo que la gente opine que es bueno o es malo. No importa lo que mi cultura, no importa lo que la sociedad en la que vivo, no importa que mi, mi, mi civilización, mi etnia, mi grupo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque mi decisión no tiene nada que ver con eso. Mi decisión es ética. Está fundada sobre lo trascendente. Está fundada sobre el hecho de que Dios no se equivoca y lo que Él diga es lo que voy a hacer. Entonces ya el problema no es conseguir dónde está bien y dónde está el mal para irme en función de, no, ya no tengo ese problema, porque solamente voy a hacer lo que Él me diga, porque Él no se equivoca. Él siempre va a tener la razón. Entonces, salto del dilema moral a la resolución ética. Y así es como vive el sumiso. El sumiso ya ha tomado la decisión. No la va a tomar cuando llegue la situación, cuando llegue el problema, la crisis, la tentación, la dificultad, cuando llegue como se presenten las circunstancias. No, el cristiano sumiso ya hizo su resolución, ya hizo su decisión, ya la tomó y vive la vida con una decisión tomada. ¿Ve? Ya saltó a otro nivel, saltó a otro nivel. La persona que es sumisa, no hace actos de obediencia, es sumisa. Y por lo tanto, como ser sumiso es una respuesta de identidad. Entonces, eso nos garantiza que vamos a vivir consistentemente la vida de fe. Ahí está es decir, la vida de fe es determinar quién es la verdad y quién es la autoridad. Y lo que diga el que es la verdad, el que es la autoridad, no se va a negociar, no se va a sujetar al consenso, no se va a llevar a un... No. Él es el Señor, Él es el perfecto, Él es absoluto, Él es trascendente, Él es supracultural, Él es supratemporal. Lo que Él dice, lo que sale de su boca es la verdad. Y por lo tanto, lo que sale de su boca es la autoridad. Y eso en concreto significa que lo que Él dice que hay que hacer es la voluntad expresa de Dios. Por lo tanto, no hay nada más que cuestionar. No hay nada más que entender. No hay nada más que ya, muere todo ahí. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Él. Tengo una relación con Él. David vivía en esa relación con Dios. Sabía lo que tenía que hacer. Entendía las cosas de otra manera. Cuando David se enfrentó a Goliat, David podía ver algo que todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, no podían ver. No podían entender algo, ¿verdad? Y es que en ese momento no había que tomar una decisión moral. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, es más que eso. Lo que había que saber era qué es, cuál es la voluntad de Dios,
¿Qué es lo que Dios está diciendo que hay que hacer aquí? Y cuando David escuchó a Goliat ofender a Dios, cuando David escuchó a Goliat, ¿verdad?, blasfemar contra Dios, cuando escuchó eso, se enervó, ¿sí? No había otra cosa que hacer. Había que enfrentarse y había que hacer lo que, ¿verdad? Había que hacerlo en nombre. Y así es como David trabaja y opera, ¿verdad?, en el nombre de Dios. Y entonces yo quiero decirles lo mismo, mis queridos. Hay que vivir por la vida con la decisión tomada. La decisión es: no le voy a quedar mal a Dios. Si le quedo mal a los demás, bueno, ni modo, ¿verdad? Ni modo. Pero no le voy a quedar mal a Dios. Esa es la decisión tomada. Es una decisión ética. Lo que Dios dice es no negociable. Lo que Dios dice no lo voy a sujetar a ningún tipo de consenso. Lo que Dios dice es definitivo, lo que Dios dice es absoluto, lo que Dios dice es la verdad. Por último. Y ahí tenemos que pararnos y ahí tenemos que, ¿verdad? Tenemos que estar firmes consistentemente. Pues nada, les desafío a que ustedes hagan ese cambio, hagan esa transición a la sumisión, porque lo mejor que nos puede pasar es vivir sumisos, buscando siempre la voluntad y no la bendición. La bendición va a llegar en las formas de Dios, porque si usted se enamora de buscar la bendición, lo más seguro es que va a tomar un atajo. Lo más seguro es que va a trampear, lo más seguro es que va a dejarse doblar y va a transar con cosas que no son las cosas como Dios trabaja, como Dios hace sus cosas. Y eso, por último, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no va a traer nada bueno. Lo que nos toca es una sola cosa: tome su decisión. Y su decisión es nunca quedarle mal a Dios. Ahí es donde está el asunto. Que el Señor les bendiga, que el Señor les siga dando la gracia y bueno, nos veremos la próxima semana. Recuerden, compartan esto con otras personas. Seguiremos la próxima semana. El próximo domingo nos veremos acá en la sede de nuestro templo, en el 6330 Southwest de la 40 calle, en la ciudad de Miami. Un abrazo para todos mis queridos, que el Señor les bendiga.